Capítulo 14. Momentos de paz antes del comienzo de la tormenta. Alue, Reino Unido de Mu, 20 de noviembre de 1639. Alue, una de las urbes más colosales de Mu, se vanagloriaba de albergar una población de 4,4 millones de almas, lo que equivalía al 2,5% de todo su censo demográfico. El corte germánico de sus edificaciones evocaba la sensación de pasear por las avenidas del Berlín de la posguerra, con automóviles transitando por cada calzada. El pabellón de Mu, que guardaba una estrecha semejanza con la antigua enseña imperial de Alemania, aunque exhibiendo un tono encarnado más tenue, ondeaba en lo alto de los mástiles. Los lugareños atendían a sus quehaceres cotidianos. Trabajaban, alternaban en las tabernas y departían sobre el devenir internacional. El chascarrillo estrella no era otro que España, su flamante aliado. Las crónicas sobre sus prodigios tecnológicos, su pegada militar y su arrolladora ascendencia a la hora de hacer hincar la rodilla a naciones que jamás se habían plegado ante nadie los convertían en el tema de conversación predilecto. De hecho, buena parte de los ciudadanos con posibles para sufragar el pasaje habían puesto rumbo a la isla ibérica, constatando con sus propios ojos y refiriendo a sus allegados la existencia de una potencia descomunal en Oriente que dejaba a la suya a la altura del betún. En los dominios del Gran Hotel Alue, un complejo mastodóntico reservado en exclusiva para las altas dignidades internacionales en sus visitas oficiales, el embajador español Fernando de Mendoza y Ayala y su homólogo de Mu, William Falkenrath, posaban ante docenas de flashes y cámaras. Ambos estrecharon sus manos tras estampar la firma en un documento. El auditorio rompió a aplaudir a rabiar en lo que constituía una jornada histórica para Mu y España, pues acababan de suscribir un tratado de libre comercio. Mediante dicho acuerdo, Mu gozaba de vía libre para adquirir cualquier artículo procedente de España, a excepción de arsenal nuclear y compuestos químicos de alta toxicidad. Por su parte, España correspondía adquiriendo cualquier bien disponible en Mu. La iniciativa estaba llamada, a ojos de todo el mundo, a dinamizar los intercambios comerciales entre ambos estados por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, entre bambalinas, se había fraguado otro concierto de naturaleza estrictamente confidencial, un pacto de defensa colectiva frente al califato de Zulkarnain. En el supuesto de que el califato de Zulkarnain acometieran una agresión contra cualquiera de las partes, el otro firmante se vería impelido a sumarse a las hostilidades. Asimismo, las cláusulas secretas estipulaban que ninguna de las potencias podría batirse en solitario ni capitular sin el beneplácito explícito de su socio. En Madrid aún escocía el amargo recuerdo de la campaña turca, cuando Grecia se desentendió de la contienda, provocando que más de 8.000 efectivos españoles pasaran por las armas. El detonante que había precipitado la rúbrica de este tratado confidencial se había registrado la semana anterior. Un caza del califato de Zulkarnain había quebrantado el espacio aéreo de Mu, sobrevolando Altaras, una plaza de primer orden, para efectuar reconocimientos fotográficos. El aparato terminó siendo abatido por un proyectil guiado de Mu, lo que disparó la tensión entre ambas cancillerías. Mu acusó formalmente a Zulkarnain por el incidente, pero estos negaron los hechos de forma categórica, alegando que ni siquiera andaban por la zona. Mu precisaba un elemento disuasorio de peso para frenar los pies a Zulkarnain y, visto que el imperio español disponía de un potencial parejo al del infractor aéreo, las autoridades de Mu ansiaban contar con un respaldo de enjundia para cortar por lo sano cualquier reincidencia. Con todo, mediaba otra poderosa razón por la cual Mu y España estrechaban lazos frente al califato de Zulkarnain, y esa no era otra que el gran imperio milicial. El gran imperio milicial y Zulkarnain habían comenzado a entablar intercambios comerciales de perfil bajo a través de naciones neutrales. Aquello encendió las alarmas en Madrid y Alue, donde se temía que todo fuera una estratagema para obligar a Mu a España a pasar por el aro en un futuro próximo, una tesitura que pretendían atajar a toda costa. A partir de ese instante, España no solo dispondría de un mercado mastodóntico donde colocar sus excedentes, sino que se aliaba con una nación cuyo tejido productivo no requería de grandes esfuerzos de adaptación. Mu contaba con automóviles, reactores, tendido ferroviario y ciencia de vanguardia. A ojos de España, reunía todos los elementos necesarios para ponerse a su nivel a las primeras de cambio. Les bastaba con adquirir sus manufacturas. Así, las economías de España y Mu se adentraban en una burbuja de prosperidad que amenazaba con prolongarse una buena temporada.
En los territorios de Mu y España, la noticia de estos acuerdos se encajó con festejos y algarabía. Por el contrario, en las cancillerías del gran imperio milicial y del califato de Zulkarnain, la maniobra se interpretó como un desafío directo a su hegemonía, un agravio que no pensaban tolerar cruzados de brazos. El planeta entero volvía a tambalearse al son de las iniciativas españolas. República Imperial de Parpaldía, Estirant, superpotencia de la tercera civilización, embajada de Mu, durante la misma jornada. Nisol de Saint-Ceneri, un funcionario adscrito al primer departamento de Asuntos Exteriores, se había personado en las dependencias de la delegación de Mu para entrevistarse con su embajador, Muge von Falkenhausen. Desde hacía semanas, las autoridades de Mu venían recortando de forma paulatina el volumen de sus intercambios con Parpaldía y, a raíz del estallido de la contienda, el comercio se había paralizado por completo. Aquello supuso un varapalo que privó a las arcas de Parpaldía del 20% de sus ingresos, abocando al imperio a una crisis fiscal de órdago. Por si fuera poco, el contingente de unos 8.000 ciudadanos oriundos de Mu destacados en el imperio había puesto pies en polvorosa rumbo a Riem sin previo aviso al día siguiente de declararse las hostilidades. Nisol ansiaba desentrañar los motivos de semejante espantada, que andaba haciendo un roto considerable en las economías de ambas potencias. ¿Y qué es exactamente eso tan perentorio que precisaba despachar en el día de hoy?, inquirió Muge a Nisol con un deje de indisimulado hastío en la voz. La República Imperial de Parpaldía ha roto hostilidades con el Imperio Español, extremo del cual asumo que está plenamente al tanto, comenzó Nisol. En efecto, andaba al corriente. Y he tenido ocasión de comprobar cómo se desencadenó la campaña por culpa de sus iniciativas, sentenció Muge. Esa es la razón por la cual hemos adoptado las disposiciones pertinentes que pesan sobre su estado. Nisol se quedó de piedra al oírlo de boca del mismísimo embajador. Aquello iba en serio. No alcanzaba a comprender por qué transitaban esa senda y ansiaba reconducir la coyuntura. Le rogaría que, a ser posible, tuviera a bien ilustrarme sobre los motivos, solicitó Nisol. ¿Ah, sí? ¿Acaso estoy obligado a darle explicaciones?, replicó Muge y con unas palabras frías como el hielo. ¿Cómo dice? Se extrañó Nisol. Lo que ha oído. Han manchado la reputación de las grandes potencias al pasar por las armas a su cuerpo diplomático, llegando al extremo de agredir a una nación que no había hecho más que ofrecerles la paloma de la paz. Mu no puede hacer de su capa un sayo al lado de un país de su ralea. Por ello, hoy mismo hemos cursado la orden de decretar sanciones contra su nación y dispondremos el envío de nuestras escuadras para hacer efectivo un bloqueo sobre sus manufacturas con el mundo occidental. Su servidor se despide ya, pues me temo que esta urbe va a quedar reducida a cenizas bien pronto, sentenció Muge y con indisimulada ponzoña. Vaya un día aciago. ¿Qué? A Nisol le recorrió un sudor frío por toda la espina dorsal. Nada más concluir la improvisada sesión, regresó a matacaballo a su despacho y se puso a redactar un informe de contingencia a toda prisa. El documento recalaría en la mesa de Domiciano esa misma jornada. Las penalizaciones impuestas por Mu apenas harían mella en lo material más allá de cercenar los lazos bilaterales, pero en Parpaldía la maniobra se percibió como una traición en toda regla. Con todo, de momento no tenían margen para mover ficha. Solo les restaba el severo aviso de Mu de que España los borraría del mapa. Un augurio que no tardaría en cumplirse. Imperio Español, Lisboa, residencia de la princesa Lumires, 23 de noviembre de 1984. La princesa Lumires Abyegüen de la monarquía de Altaras, que actualmente gozaba del estatus de asilada política en el Imperio Español, recibió una notificación del Ministerio de Estado y Asuntos Exteriores para mantener un encuentro en la residencia del alcalde. La muchacha se desplazó al inmueble, una propiedad de una factura arquitectónica primorosa. Abrió la puerta de la estancia principal y accedió al interior. Todos los congregados en la sala se pusieron en pie al punto y ejecutaron una reverencia a su paso. Tome asiento, por favor. En cuanto los presentes ocuparon sus plazas, se dio inicio a la sesión. Asumo que tenía ciertos asuntos que despachar con nosotros. ¿Qué le gustaría poner sobre la mesa?, inquirió Lumires. Mi nombre es Alfonso Javier da Silveira, adscrito al Ministerio de Estado y Asuntos Exteriores. ¿Está al tanto del incidente en el cual la República Imperial de Parpaldía pasó por las armas a nuestra delegación diplomática? En efecto, me han llegado las noticias. Elevo mis plegarias para que hallen el descanso eterno en el más allá, manifestó la joven con evidente pesar. Bien, el gobierno español tiene una propuesta que hacerle. En el plazo de 15 días vamos a proceder a la liberación de su patria.
estaría dispuesta a postularse, en su condición de princesa real, como la legítima jefa de Estado de la monarquía de Altaras. Huelga decir que el Imperio español respaldaría su legitimidad y arrimaríamos el hombro para persuadir, y obligar, si llega el caso, al resto de naciones con las que mantenemos lazos diplomáticos a que hagan lo propio, desglosó Javier da Silveira. A Lumies se le desencajó el rostro por la sorpresa. Que se ofrecieran a mover cielo y tierra por su patria era algo inaudito, y lo de plantar cara a una superpotencia daba buena cuenta de que a esa gente no le temblaba el pulso ante el peligro. Eso es, jamás me habría atrevido a albergar semejante esperanza y les quedaría eternamente agradecida si nos prestaran su auxilio, pero, si dan ese paso, la República Imperial de Parpaldía podría perder los estribos y desatar una campaña de exterminio contra España. Podría acarrear un hondo sufrimiento a su pueblo. ¿Aún con esas están dispuestos a dar la cara por mi reino? Pese a que la monarquía de Altaras se ubicaba fuera de las zonas civilizadas, disponía de un ejército notablemente curtido. Con todo, y a pesar de haber evaluado a conciencia el potencial de la República Imperial de Parpaldía, sufrieron un descalabro monumental en su día. Aunque Lumies andaba al corriente del arsenal que se gastaba el Imperio español, el pavor que infundía una superpotencia seguía grabado a fuego en su fuero interno. ¿Ah, sí? No pasa nada, no es la primera vez que un imperio de esa ralea pretende borrarnos del mapa, ni será la última. Pero si les da por buscar las vueltas, nos limitaremos a liquidarlos a todos primero, aclaró Javier da Silveira sin inmutarse. Confiamos en que Altaras se erija en el caso paradigmático de la emancipación de una colonia del yugo de Parpaldía, constituyendo el primer hito de cara al desmantelamiento total del imperio. El Imperio español andaba de tal humor tras el asesinato de sus diplomáticos que estaba resuelto a descabezar a Parpaldía, toda una superpotencia. Aquello era algo que a nadie en su sano juicio se le pasaría por la cabeza. ¿Acaso una gesta de semejante envergadura, un hito verdaderamente histórico, era factible? La princesa Lumies de la monarquía de Altaras precisaba evaluar la oferta con pies de plomo, pero no demoró en dar el sí quiero, aveniéndose incluso a integrarse en el consorcio de la Pax Hispánica como muestra de buena voluntad. Con el place de Altaras sobre la mesa, la operación Espada de Santiago estaba lista para arrancar. Los estamentos militares ultimaban los preparativos para liberar la isla de una sola andanada, aspirando a replicar la maniobra ejecutada en los compases iniciales de la Segunda Guerra Mundial contra Italia. Se trataba de la misma doctrina empleada al emancipar a los Países Bajos del yugo nazi en la década de 1970, una suerte de lances en los que España se había destapado como un auténtico maestro. Al fin y al cabo, las naciones europeas le tenían tomado el pulso a la guerra naval mejor que nadie. Estados Unidos, el reflejo del Imperio Británico, también se había consagrado como una potencia naval de primer orden en su continente y en el globo aplicando idéntica doctrina en los lances insulares. Practicar el salto de isla en isla con el oponente y pulverizarlo mediante una acometida fulminante sin darle la menor opción de presentar batalla. República Imperial de Parpaldía, sesión del Senado, 24 de noviembre de 1639. El Senado de Parpaldía, la cámara donde los 800 legisladores electos regían los destinos de la nación, temblaba como un flan mientras Livia y Domiciano ocupaban sus escaños presidenciales. La guardia militar custodiaba las salidas y un fuerte contingente cercaba el edificio. Domiciano lucía unas ojeras de espanto. Los informes relativos a las sanciones y al descalabro militar lo traían de cabeza y, para colmo de males, la Cámara no movía un dedo para reconducir la crisis galopante que se les venía encima. Como de costumbre, se revelaban como unos perfectos inútiles que se limitaban a chuparle la sangre. Si le hubieran preguntado qué se le pasaba por la cabeza al definir al Senado, odio puro habría sido lo único que saldría de su boca. No habían dado un palo al agua en más de 900 años, revelándose como unos pusilánimes inservibles. Pero aquello tocaba a su fin. La jornada estaba llamada a albergar una purga para obligarlos a ponerse las pilas de una puñetera vez. Domiciano ya había despachado otra escuadra de acorazados de hierro menos 300 naves en total, para reconquistar Fen, virreinato de la Nueva Castilla. Lo había hecho por las bravas y sin contar con el place de la Cámara, pues a ver quién era el guapo que les pedía permiso para que luego solo pusieran pegas. Tras una leve señal de asentimiento del mandatario, los soldados comenzaron a arrestar a varios senadores para conducirlos al patio exterior, donde el eco de los disparos delataba su trágico desenlace.
Fueron saliendo uno tras otro hasta que Domiciano volvió a asentir con la cabeza, indicando el cese de la operación. Apenas 30 parlamentarios habían sido pasados por las armas, lo que configuraba una purga de perfil moderado, a tenor de las circunstancias. Se puso en pie y abandonó el recinto sin mediar palabra, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Más les valía espabilar o la próxima vez se emplearía con mucha más dureza. Mientras se alejaba, los despojos de los legisladores ejecutados eran arrastrados fuera de las dependencias. Les profesaba una aversión total. Desde que era un crío, había constatado la debilidad que arrastraban, y lo único que precisaban era una disciplina de hierro. Se encargaría de demostrarles que jamás volverían a pagar el pato por su pusilanimidad, pero para lograrlo, a veces no quedaba más remedio que adoptar medidas drásticas y expeditivas. Domiciano no alcanzaba a comprender los motivos, pero le rondaba la desagradable sensación de que la parca le soplaba en la nuca, de que algo no marchaba bien. Le constaba que el Imperio español andaba a la par con la República Imperial de Parpaldía y que en fin la armada había sido pulverizada por culpa de una emboscada hispana, nada de 2 barcos colosales como pretendían propagar los supervivientes, pero ignoraba que más detalles se le escapaban. Asimismo, le traían de cabeza los demás territorios del imperio, que siempre andaban revueltos, de modo que resolvió hacer extensiva la purga a esas regiones. En total, unas 2.800 almas serían pasadas por las armas en las jornadas sucesivas en su empeño por descabezar a los elementos desafectos que le plantaban cara. Acto seguido, incrementó las soldadas del ejército en un 20% con el único fin de comprar su fidelidad, una maniobra que surtió efecto garantizando su lealtad incondicional por los tiempos de los tiempos. A Domiciano le aguardaban muchas noches de insomnio por delante. Monarquía de Altaras, Lebrías, organización clandestina, 26 de noviembre de 1639. Los movimientos de resistencia seguían al pie del cañón mientras la monarquía de Altaras operaba bajo el yugo de la República Imperial de Parpaldía. Sin embargo, el potencial de una superpotencia era de unas dimensiones colosales. Aún las pesadas si se las ingeniaban para quitarse de encima a todos los destacamentos imperiales del territorio, el imperio se limitaría a despachar otro contingente militar para imponer su ley por las malas. Las células clandestinas albergaban la aciaga sensación de librar un combate en el que jamás podrían alzarse con la victoria. Con todo, ni se les pasaba por la cabeza arrojar la toalla. Les iba la libertad de su patria en ello. Como de costumbre, el capitán real monitorizaba los movimientos del imperio. Al menos, si quedaba alguien con vida de la familia real, al postularlo como líder de la resistencia, los ciudadanos respaldarían sus actividades y presionarían para lograr una oposición de mayor envergadura. Sin embargo, el monarca había caído en combate y prácticamente el resto de la estirpe real había sido ejecutada por el imperio o se hallaba en paradero desconocido. Me cago en la cuna que lo parió. Maldijo Rial, explotando por el estrés al darle vueltas a la coyuntura. Capitán. Capitán. De improviso, la puerta de la estancia se abrió de golpe. El operador encargado de interceptar las comunicaciones místicas de otras naciones irrumpió a matacaballo. ¿Qué cojones pasa de tanta gravedad como para tirar la puerta abajo? Protestó Rial. Es la princesa. Está viva. Exclamó el subordinado. El operador lo asió de la mano y lo arrastró fuera del despacho. En la sala de transmisiones, entre el batiburrillo de dispositivos de comunicación mística, un receptor parpadeaba levemente con un fulgor verdoso. He sintonizado las transmisiones del reino de Mauce, una nación de la área de la tercera civilización. Estos son las noticias de Mauce. Todos concentraron sus sentidos en el aparato. ZZZ, KSHSHZZZZZ. La recepción dejaba bastante que desear. ZZZ, ZZKSHZZZ, a todos, soy la princesa de la monarquía de Altaras, Lumiesabye Welling. Rial no daba crédito a lo que oían sus oídos. Estaba viva. Aquello le insufló la esperanza de que, con ella al frente, podrían expulsar a los de Parpaldía por sus propios medios. Como sabéis, nuestro reino se halla actualmente bajo la ocupación injusta de la República Imperial de Parpaldía. Por consiguiente, hemos constituido un gobierno provisional en el Imperio Español conmigo, Lumires, a la cabeza, al cual declaro por la presente como el legítimo gobierno de la monarquía de Altaras. La monarquía de Altaras y el Imperio Español acaban de suscribir un tratado de seguridad y sus fuerzas se dirigen a liberar mi patria. A la República Imperial de Parpaldía le digo, España va a por vosotros y no disculpará ni una sola gota de sangre de vuestras viles manos. Ellos ejecutarán mi venganza. Pueblo de Altaras.
Si alcanzáis a oír mi voz, plantad cara. Combatid por nuestra emancipación. España nos liberará codo con codo frente a Parpaldía. Larga vida a las fuerzas aliadas contra Parpaldía. Muerte a los invasores de Parpaldía. Solca. Concluyó la emisión. Solca constituía el grito de guerra para invocar la victoria en Altaras. Todos los congregados en la sala corearon la proclama a pleno pulmón. Bien pronto, a lo largo y ancho de Altaras, los disturbios y las protestas contra Parpaldía se extendieron como la pólvora, infligiendo serios quebrantos a los invasores extranjeros, una coyuntura que España no tardaría en explotar convenientemente. La moral de la resistencia clandestina se puso por las nubes. Virreinato de la Nueva Castilla, Villa de Santa Fe de Cinto, 7 de diciembre de 1984, 3:45 horas. En las instalaciones de la base aérea de la isla, los aviadores de los 800 Gavilanes elevaron sus plegarias al emperador. Sus aparatos iban cargados únicamente con 3 artefactos explosivos, 2 bombas de 100 kilos y una de 500 kilos, lo que lastraba su velocidad punta a escabrosos 500 kilómetros por hora. Aquello implicaba que el enemigo podría hostigarlos y, tal vez, llevarse el gato al agua, por lo que debían andarse con pies de plomo. A medida que las aeronaves completaban el repostaje de combustible, los pilotos se acomodaron en sus respectivas cabinas y, uno tras otro, ganaron altura. Disponían de autonomía suficiente para cubrir el trayecto hasta el objetivo y regresar en 2 ocasiones. La envergadura de la Armada Aérea de Gavilanes hacía estremecer de asombro a cualquiera que contemplara la estampa. Se trataba del mayor despliegue de aparatos españoles desde el vuelo del Día de la Victoria en 1948, cuando 4.500 aeroplanos de combate hispanos sobrevolaron Madrid y Lisboa para festejar sus triunfos frente a las potencias del eje. La jornada revestía además una trascendencia capital. Estaban llamados a tomar parte en su última misión en activo, resueltos a reducir a cenizas la capital del adversario. El enemigo se había atrevido a pisotear el orgullo de su imperio y no pensaban consentirlo. Desmantelarían al rival. En la capital se ultimaban los preparativos de una gran flota dispuesta a arremeter contra Nueva Castilla. Toda la urbe iba a ser blanco del ataque. Una ciudad que no había sido concebida para encajar una ofensiva de semejante calibre estaba a punto de verse las caras con el mismísimo dios de la muerte. Un censo de 3,5 millones de almas, cifra disparada debido a la afluencia de civiles que se habían desplazado para las festividades invernales por motivos religiosos, aguardaba en la plaza. España no seleccionó esta fecha por meros formalismos simbólicos, sino para maximizar el cómputo de bajas en esta única incursión y, con suerte, forzar una capitulación prematura. Conforme los aeroplanos estrechaban distancias con el objetivo, se disponían a mostrar al mundo un pavor inédito en la historia de la creación, un pánico que se grabaría a fuego en los corazones y las mentes de todo hijo de vecino. A medida que avanzaban, el nítido recuerdo de los lances acontecidos hacía 43 años comenzó a aflorar en sus mentes. Estaban a punto de repetir la gesta una vez más, descabezando a una nación de un solo revés. Al sobrevolar Nueva Castilla en torno a las 4:30 de la madrugada, abrieron las cúpulas de sus cabinas e hicieron restallar una lluvia de pasquines. Eran carteles que los retrataban surcando el firmamento en formación con rumbo al sol, simbolizando que estaban prestos a deparar la victoria a España. Había llegado la hora de que los dioses de la muerte y la destrucción se personaran en Estirant para dar inicio a una auténtica sangría. Fin del capítulo 14. Espero que les haya gustado.